La historia de Chrysler es una auténtica montaña rusa, un siglo de innovación que te deja con la boca abierta y a la vez de caídas al borde del abismo. Hoy vamos a explorar cómo un ícono estadounidense, una marca que llegó a definir el lujo, acabó luchando por su propia supervivencia. Y esta historia la conoceremos aquí, en Revolución sobre Ruedas. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llega a eso? Es una historia que va mucho más allá de los coches. Habla de ambición, de crisis mundiales y sobre todo de una capacidad de reinvención casi increíble que no solo define una empresa, sino a toda una era industrial. Así que, para desentrañar este misterio, vamos a hacer un viaje. Empezaremos por el hombre que lo inició todo. Viviremos su época dorada, sentiremos el vértigo de las crisis que casi la hunden, nos perderemos en sus complejas alianzas y finalmente veremos qué queda de ella hoy. Venga, arrancamos con el principio de todo. Toda gran historia, pues, arranca con un protagonista. Y la de Chrysler, claro, no es una excepción. Su nombre es Walter P. Chrysler, un visionario con una ambición, como veremos, absolutamente extraordinaria. El ascenso de Walter Chrysler fue sencillamente meteórico. Fijaos en la rapidez de todo esto, de ser mecánico de ferrocarriles a meter la cabeza en el mundo del motor en Buick y de ahí a tomar las riendas de una empresa que se hundía, Maxwell Chalmers. Su ambición era insaciable y en 1925, sobre las cenizas de esa compañía, funda la Chrysler Corporation. Su objetivo, nada menos que competir cara a cara con los gigantes de Detroit. Pero la jugada maestra, la que lo cambió todo, llegó solo 3 años después. En 1928, Chrysler hizo algo impensable. Compró Dodge, una compañía que en ese momento era, atención, 5 veces más grande que la suya. Fue un golpe de efecto brutal que la catapultó de la noche a la mañana al selecto club de los tres grandes de la automoción estadounidense. Y una vez en la cima, o casi, llegó el momento de forjar una leyenda. Fueron años de diseños que rompieron moldes, de un papel clave en la historia mundial y de la locura y la exuberancia de la posguerra. Si queremos entender el ADN innovador de Chrysler, tenemos que hablar del Airflow de 1934, una auténtica maravilla de la ingeniería. Fue uno de los primeros coches diseñados pensando en la aerodinámica, en cómo el viento afectaba al coche. Pero su estética era tan radical, tan diferente a todo lo que se había visto, que el público simplemente no lo entendió. Fue un fracaso en ventas, sí, pero dejó una cosa muy clara. Chrysler no tenía miedo a arriesgar. Pero entonces estalla la Segunda Guerra Mundial. Y aquí Chrysler da un volantazo radical. Se paró en seco la producción de coches para la gente. Toda la maquinaria, toda la fuerza industrial se volcó en el esfuerzo de guerra. Fabricaron cientos de miles de vehículos militares, convirtiéndose en un pilar fundamental de lo que se llamó el arsenal de la democracia. ¿Y después de la tormenta qué viene? Pues la calma y, en este caso, la opulencia de los años 50. Los coches de Chrysler de esa época son el reflejo perfecto de ese optimismo. Eran enormes, con colores llamativos y tecnologías que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Hablamos de elevalunas eléctricos o incluso un tocadiscos integrado en el salpicadero. ¿Os lo imagináis? ¿Poner tus vinilos mientras conducías? Una locura. Pero ya se sabe que la calma nunca dura para siempre en esta industria. Y la tormenta que se avecinaba en los 70 y 80, esa casi se lo lleva todo por delante. Una crisis del petróleo y unos problemas financieros enormes llevaron a la empresa al borde del precipicio. La crisis del petróleo de 1973 lo puso todo patas arriba. De repente, esos cochazos enormes y potentes, los famosos muscle cars que devoraban gasolina, pues ya nadie los quería. El precio del combustible se disparó. La supervivencia de Chrysler dependía de una cosa: adaptarse o morir. Y vaya si se adaptó. Lanzaron coches como el Córdoba y el LeBaron, los más pequeños de su historia hasta la fecha. Un giro drástico para no desaparecer. Pero el verdadero salvavidas, la idea que lo cambió absolutamente todo, no fue hacer coches más pequeños. Fue inventar algo que no existía. En plena crisis de los 80, cuando parecía que no había salida, Chrysler creó una categoría de vehículo completamente nueva que iba a redefinir para siempre el concepto de coche familiar: el monovolumen. La recuperación en los 80 fue una lección magistral de estrategia. El éxito de la Voyager fue masivo, a ambos lados del Atlántico. Además, fueron pioneros en seguridad, siendo de los primeros en meter el airbag de serie. Y para rematar la jugada, en 1987 compraron AMC, un regreso por todo lo alto. Oye, y si esta historia de resiliencia os está gustando, es un buen momento para darle a like y suscribiros al canal para no perderos más historias de marcas legendarias.
Y a partir de aquí, de finales de los 90, agarraos, porque la historia de Chrysler se convierte en un auténtico laberinto de fusiones, ventas, alianzas. La propiedad de la compañía empezó a cambiar de manos a una velocidad de vértigo. Esta cronología es un verdadero torbellino. Primero, el matrimonio con los alemanes de Daimler-Benz, que creó un gigante transatlántico. Años después, el divorcio y la venta a un fondo de inversión. Luego, el golpe durísimo de la quiebra de 2009, que les fuerza a buscar un salvavidas en Italia, con Fiat. Con el tiempo, Fiat acabó tomando el control total, para finalmente, hace muy poco, integrar a Chrysler en el nuevo coloso mundial que es Stellantis. Y para entender bien la crisis de 2009 hay que aclarar qué es esto del capítulo 11 en Estados Unidos. Ojo, no es el cierre definitivo de la empresa, es más bien como pulsar un botón de pausa para reorganizarlo todo, bajo protección de un juez. Permite renegociar deudas, reestructurar la compañía y seguir funcionando. Fue este salvavidas legal el que le dio a Chrysler el oxígeno necesario para forjar esa alianza crucial con Fiat. Y todo este viaje, con sus curvas, sus subidas y sus caídas en picado, nos trae hasta hoy. Después de un siglo de historia, la pregunta es obligada. ¿Qué queda de Chrysler? ¿Qué es hoy aquel gigante que ayudó a construir la industria del motor en Estados Unidos? A finales de 2023 vimos el fin de una era. Se apagaron las luces para el Chrysler 300, un coche que para muchos era el último gran símbolo de la marca, un icono moderno. Su desaparición fue un momento muy simbólico, pero también una realidad práctica. La ya de por sí pequeña gama de la compañía se reducía aún más. Y esto nos deja con una cifra que duele, si se conoce la historia. 1. Hoy la marca Chrysler en el mercado solo ofrece un único modelo, el monovolumen Pacifica. Una contracción dramática, casi impensable, para una marca que llegó a tener una gama extensísima, compitiendo en todos los segmentos imaginables. La historia de Chrysler es por encima de todo una historia de resiliencia. Ha estado al borde del abismo varias veces y siempre, de alguna manera, ha encontrado la forma de renacer. La gran pregunta ahora es si, bajo el paraguas gigantesco de Stellantis, esta marca legendaria encontrará la fuerza para hacerlo una vez más. Si tuviste un Chrysler o conoces a alguien que tuvo uno, cuéntanos tu experiencia en comentarios o comparte este vídeo, porque al final las grandes marcas son mucho más que metal y motores, son parte de nuestros recuerdos.